Ha sido hermoso el tiempo en la presencia del Señor, este tiempo en el que el Señor, cierto, nos lleva como a nuevos conocimientos, a aprender diferentes cosas. Y creo que mi vida, desde que estoy en este ministerio, ha sido de un crecimiento que nunca me lo imaginé, que nunca me lo esperé, que nunca yo creí, sino que ha sido solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Y cada vez que me toca predicar siempre como que me pongo nerviosa igual, pero, pero quiero compartirles lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi vida, hablando a mi corazón, y tiene que ver con el disfrutar el reino de Dios, tiene que ver con el reino de Dios aquí y ahora. Y le preguntaba al Señor, siempre nos han predicado del reino de Dios y yo he escuchado muchas prédicas y he escuchado al pastor decir muchas veces el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y he escuchado también prédicas que nos hablan acerca de lo que es el reino de Dios y yo le decía al Señor, Señor, yo desde que decidí entregarte mi vida, de rendir mi corazón a ti, de que tú empieces a gobernar mi corazón, he querido cumplir, he querido caminar en este reino que está aquí, que está ahora, que es en el presente, es el reino que vino con Jesús a la tierra. Y, y meditaba en la palabra del Señor en Mateo y también en Lucas, que también habla como la historia de Jesús y de cómo se empezó a manifestar el reino de Dios. Y podía darme cuenta de que antes de que el reino de Dios fuera enseñado y predicado por Jesús, era predicado por Juan el Bautista. Y él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y la gente esperaba con expectativa el reino de los cielos, ver el Mesías. De hecho, pensaban que podía ser Juan el Bautista, pero tenían esa expectativa por vivir y anhelar este reino. Y yo empecé a leer y podía comprender que el reino de Dios primero viene a nuestras vidas a traer, a restituir este gozo, a traer y a restituir esta paz y a traer y a restituir la justicia de Dios. Cosas que se perdieron en el Edén, porque en el Edén cuando había armonía, cuando estaban en unidad, Adán, Eva, el cielo, Dios, todo estaba en armonía y a través del pecado y la desobediencia vino esta separación, ¿cierto? Que hizo que ya no se pudiera disfrutar de la misma manera. Adán y Eva estaban perfectamente alineados al reino en sí, estaban perfectamente alineados porque su espíritu predominaba por sobre su alma y el alma predominaba sobre el cuerpo. Y así nos diseñó el Señor a cada uno de nosotros. Hay un alineamiento para disfrutar el reino de Dios y ese alineamiento es Dios, espíritu, nuestro espíritu, el espíritu del hombre, el espíritu que habita dentro de ti, que fue despertado una vez que tú conociste y que recibiste a Cristo en tu corazón, y posteriormente está el alma y después del alma está el cuerpo. Así somos, así nos creó el Señor, y en el inicio Adán y Eva podían disfrutar, no habían preocupaciones, no habían debilidades, no había enfrentamiento con la carne o esa lucha con la carne, con las emociones, porque estaba todo tan perfectamente alineado en el principio. Y vino el pecado y trajo la separación. Entonces, podía entender que en ese inicio Adán y Eva no conocían la muerte, no conocían lo que era estar muerto, no conocían lo que era estar en debilidad.
porque vivían constantemente esta unidad con Dios y con todo lo que les rodeaba. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque cuando el Señor habla de que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo, es porque el Señor quiere venir, el Padre quiso restituir todas esas cosas por medio de Jesucristo, cuando lo envió a la tierra y murió por nosotros. Y pasa de que cuando nosotros estamos en Cristo, y predicaba Carlitos el día sábado, hablaba de que para poder disfrutar, de que para poder entrar en el reino, para poder vivir una vida en el Espíritu, teníamos que sujetar nuestra alma a nuestro espíritu. O sea que nuestra alma tiene que sujetarse al Espíritu sí o sí para poder disfrutar el reino de Dios. Y el reino de Dios, en Mateo, habla primero de arrepentimiento. Y es lo que también ha estado hablando Rodrigo en estos tiempos, y los días lunes en la mañana se hace una oración de intercesión por arrepentimiento, porque es importante para avanzar en el reino de Dios vivir una vida de arrepentimiento constante, no una vida de acomodarnos a nuestra naturaleza, sino que podamos vivir arrepentidos todos los días, una vida constante de arrepentimiento, como les digo. Y Jesús hablaba, predicaba, enseñaba este reino de Dios que primero viene con arrepentimiento. Y no solo con eso, sino que venía con señales, dice ahí en Mateo 4:23, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. O sea que también el reino de Dios, mientras era predicado y enseñado por Jesús, venía con acción, venía con milagros, venía con obra sanadora, venía con lo sobrenatural que nosotros hemos experimentado en este tiempo en el reino de Dios. Entonces, yo decía, wow, es tremendo poder entender lo que es el reino de Dios y saber que tú y que yo y que juntos estamos unidos en esta transición de entender y crecer juntos en el reino de Dios. Y el Señor me hablaba de Mateo 5, cuando Él habla de las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas vienen cuando Él empieza su ministerio y que hizo milagros y ocurrieron milagros que están descritos ahí en Lucas, y luego de eso vienen estas bienaventuranzas. Y yo decía, Señor, ¿y por qué vienen las bienaventuranzas? Y yo podía entender de que el resumen del reino de Dios está escrito ahí en las bienaventuranzas. Y uno puede decir, ¿cómo vamos a disfrutar lo que dice ahí si ahí habla como cosas negativas? Habla como el que llora, el que sufre, al que menosprecian, el que necesita. Entonces, yo empezaba a pensar y decía, el reino de Dios es eso, es empezar a disfrutar el reino de Dios, es como morir a ti, y creo que otras veces lo he mencionado, es morir a nosotros por amor a esa intimidad con Dios. Es un evangelio centrado en Dios primeramente, es un reino centrado en Él y luego en las necesidades de nuestros hermanos. Y en estas enseñanzas, en estas bienaventuranzas, se cumple lo que dice la palabra, se cumple toda la ley que en el Nuevo Testamento se resume en un solo versículo, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y en otro capítulo creo que dice con tu mente, y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo empezamos a disfrutar el reino de Dios? Porque muchas veces empezamos a caminar en Cristo y vienen situaciones difíciles que marcan nuestras vidas, o cosas que nosotros vivimos antes y que vuelven a aflorar en el presente, y eso nos trae frustración y nos hace desistir de creer que estamos en el reino de Dios.
Y les hablaba un poco al principio del inicio de la relación que tenía Adán y Eva con el Padre, porque en ese tiempo existía el gozo, existía la plenitud, existía la paz, existía este reino que fue manifestado en el Nuevo Testamento, que fue restaurado en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. Entonces, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de la muerte, yo pensaba de que cuando Adán y Eva, el Padre les dijo, no coman del fruto porque van a morir, yo decía, se van a morir, o sea, van a comer y van a caer muertos físicamente. Y el Espíritu Santo me hablaba y yo podía entender que esa muerte es esa muerte que te separa de esa comunión con el Padre. Y cuando nuestra alma cambia de lugar y la ponemos en primer lugar en vez del Espíritu, empezamos como a caminar y a deambular como muertos en vida. Y me hacía tanto sentido lo que predicaba Carlitos la semana pasada, porque efectivamente cuando nosotros vivimos una vida almática, cuando nosotros vivimos una vida, creemos que estamos viviendo el reino desde el alma, es difícil dar frutos, es difícil mantenerse unido a Cristo, es difícil mantener la alegría, porque claro, la alegría, la tranquilidad son sentimientos, son emociones que vienen del alma, pero el gozo, la paz que el Señor nos da, la justicia, son frutos que nacen del Espíritu, por tanto son permanentes en el tiempo y están por sobre las emociones del alma. El reino de Dios es algo constante, es algo progresivo, es un proceso de transformación que vivimos juntos, que vivimos unidos el uno con el otro. Por eso es importante la unidad para poder disfrutar el reino de Dios. Es importante la preocupación por mi hermano, por mi hermana en el reino de Dios. Y este reino se vive y se disfruta por medio de una vida que es gobernada por el Espíritu Santo, porque de otra manera, hermano, usted no va a disfrutar el Evangelio. De otra manera, usted no va a poder disfrutar el estar en Cristo. Y gobernar nuestras vidas desde el Espíritu nos va a permitir sujetar nuestra alma y por ende nuestro cuerpo para permanecer en el reino. Y hay situaciones que muchas veces nosotros queremos resolver desde nuestra alma, desde nuestra posición humana. Y viene el Espíritu Santo y te confronta y te hace pebre. A mí me ha pasado muchas veces que de repente quiero resolver situaciones desde mi alma y no he tenido como esa comunión con el Señor, y eso trae carga, y eso trae peso, y eso trae frustración, y siento que retrocedo, y siento como que todo lo que avancé no sirvió de nada. Pero el Espíritu Santo hoy día quiere hablarte de que por medio del Espíritu vas a poder vivir y disfrutar este reino de Dios. La mentalidad de reino viene en un proceso de transformación que nos lleva a disfrutarlo aquí y ahora. En todo lo que tú vives, en todo tu contexto, en tu trabajo, en tu situación familiar, en tu contexto de familia como hermanos, en tu contexto matrimonial, como hijo, como hija, como estudiante, en todas las áreas de tu vida. Mientras tu espíritu esté alineado perfectamente a Cristo, entonces vas a poder disfrutar el reino. Y el reino de Dios tiene un gobernante, ¿cierto? Que es Dios. Tiene a Jesucristo también como gobernante. Estamos nosotros como los servidores, usted y yo. Y hay un sistema de educación que es por medio del Espíritu Santo. Y en Isaías 48:17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, yo soy Jehová Dios, el que te enseña provechosamente, el que te encamina por el camino que debes seguir. Y debemos entender que el reino de Dios
es enseñado y ministrado a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y para que este aprendizaje, este proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo y sea funcional, debe ser cuando nuestro espíritu está por sobre nuestra alma. En el alma están las emociones, en el alma está la mente, en el alma está la voluntad. Y si estas tres permanecen en obediencia a Dios, constantes, entonces vamos a poder enriquecernos de este reino. Y cómo nosotros sabemos que estamos en el reino y que estamos disfrutando el reino, es porque vamos a comenzar a dar frutos, y esos frutos van a ser duraderos en el tiempo, esos frutos van a ser permanentes, y esos frutos les van a enseñar a tu alma a posicionarse correctamente en el reino de Dios. Y podías ver en las enseñanzas, en la bienaventuranza, ciertas cosas, ciertos parámetros que Jesús les enseñaba a la multitud que estaba ahí. Y no voy a abarcar todos los versículos porque es sumamente largo. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y el Señor, ¿qué es lo que nos manda para disfrutar el reino de Dios? Que seamos cada vez más humildes, que podamos tener la capacidad de reconocer nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él más que de cualquier cosa. ¿Sabe que cuando estamos como conectados a la fuente, cuando estamos enraizados a Cristo, enyugados a Él, entonces siempre vamos a tener la predisposición a decir, Señor, yo para esto te necesito, para tomar esta decisión te necesito, no puedo mandarme sola en el reino, porque en el reino hay alguien que te gobierna y ese gobernador es Cristo sobre tu vida. Entonces, cuando tú reconoces tu necesidad de Dios, cuando tú reconoces que te hace falta, que Él llene tu vida por completo, entonces vas a estar entrando a ese reino de los cielos, a ese reino que el Señor preparó para ti. Vivir una vida de arrepentimiento, una vida de transformación, que te va a llevar a vivir el carácter que Cristo quiere que tú tengas. Y ese carácter se adquiere en un proceso de transformación por medio del Espíritu Santo, que va a ir santificando tu vida y que te va a ir dando una madurez espiritual, que te va a posicionar en el reino de los cielos como lo que eres, como el hijo que eres. Esta vida de arrepentimiento y de transformación es diaria. Cuando nosotros conocimos a Cristo y cuando nosotros lo aceptamos, el Señor nos hizo entrar a este reino. Tú le dijiste al Señor, ven a gobernar mi vida, que tu reino venga sobre mi vida. Y en ese reino debemos caminar cada día. El reino de Dios es un reino de transformación, es un reino de crecimiento. Así como el desarrollo humano, tenemos etapas de vida del ser humano desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, tenemos un ciclo de vida. Y en Cristo es lo mismo, no puedes quedarte en una estatura pequeña, porque el Señor hay cosas que te ha dado para que vayas madurando y vayas creciendo. Pero muchas veces, ¿qué hacemos con la palabra que el Señor nos da? La desechamos. ¿Por qué? Porque no está nuestro espíritu recibiendo, está nuestra alma por sobre nuestro espíritu. Entonces, ¿qué hace el alma? Está con el tremendo colador. Y el Padre te dice, ¿sabes qué? Para crecer en el reino tienes que perdonar. Y tú empiezas con tu alma, sí, pero es que me ofendieron, sí, pero es que me dañaron, sí, pero es que tú no sabes lo que yo viví cuando era pequeña, es que tú no sabes lo que yo vivo en el día a día. Y empezamos a colar la palabra de Dios y empezamos a colar la palabra de Dios, la voz de Dios
que está hablando a tu vida y llega distorsionada a tu corazón. Entonces, ¿qué haces tú con esa palabra que fue sembrada? No da fruto. No da fruto. Porque tu alma, tus emociones, todas las heridas están ahí posicionadas más que el espíritu. Y sabes que el espíritu que está en ti, el espíritu que Dios sopló sobre tu vida, es el que te lleva a la comunión perfecta con Él. Y cuando no está perfectamente alineada a Él, entonces empezamos a escuchar distorsionadamente. Porque nuestra alma obviamente es engañosa. En el alma están los pensamientos y la palabra dice, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Por eso la palabra dice que nuestros pensamientos sean sujetos a la obediencia de Cristo. Porque el reino de Dios es arrepentimiento y obediencia. Es vivir una vida obediente a lo que el Padre quiere que vivamos. Esa vida de arrepentimiento y de transformación. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando leía este versículo, se vino a mi mente lo que dice en Isaías 54. En Isaías 25:8, y dice, y destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y yo decía, wow, cuando yo llegué a Cristo, cuando tú llegaste a Cristo, ya no hubo muerte, porque la muerte que hablaba en el inicio era separación. Y a través de Cristo, esa separación ya dejó de existir. Ese abismo entre el Padre y tú dejó de existir. Y de pronto estamos en el camino, estamos en el reino, y viene la culpa porque el alma está por sobre el espíritu y te empieza a decir, no, tú estás separado de Dios. No, es que tú hiciste esto otro, y te empiezas a juzgar a ti mismo y empiezas a decir, de nuevo fallé en lo mismo, de nuevo estoy fallando en mis emociones, de nuevo estoy fallando en esto otro, de nuevo fallé como esposo, de nuevo fallé como esposa, y te empiezas a culpar y vuelves sientes como que vuelves al inicio. Pero déjame decirte de que una vez que entras en el reino, ya no hay muerte. Tú pasaste a una vida eterna, a una vida plena, a una vida nueva en Cristo, en donde el Padre va a enjugar toda lágrima, en donde ya no va a haber nada que Él no pueda restaurar en tu vida. Y con esto no te estoy diciendo, oye, el alma es fea. No, porque si Dios nos creó con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, es porque nos hizo perfectos. ¿Sabes cuál es el problema del alma? Sobre todo de las emociones, que muchas veces las emociones en nosotros dejan de ser funcionales. Y me explico. Por ejemplo, hay alguien que tiene tristeza. Todos hemos sentido tristeza en algún momento de nuestras vidas, o porque perdemos a un ser querido, o porque nos dijeron algo feo y sentimos tristeza, o porque pasó cualquier situación y que nos dio esta emoción de tristeza. Y hasta cierto punto la tristeza tiene un límite que es funcional en nuestras vidas, que es lo que hace sacar como ese dolor y decir ya, respiro y comienzo a avanzar. ¿Cuál es el problema de la emoción cuando deja de ser funcional, cuando se vuelve dañina, cuando se vuelve nociva para ti o para mí? Es cuando viene la tiniebla y se aprovecha de esa situación y hace que tu corazón se llene de amargura, y hace que tu corazón se llene de rabia, y hace que tu corazón se llene de depresión. Y es porque ahí viene un espíritu inmundo que vino de las tinieblas a operar tus emociones. Es por eso que es importante que tú cada vez que ores, y es lo que el Señor me ha hablado a mí, hablarle a tu alma, alma, bendice al Señor, alma, sujétate al espíritu, alma, ordénate, gobiérnate. Y es cierto, hay cosas, hay traumas, hay cosas que a lo mejor viviste
ahora o hace un tiempo atrás o en tu infancia que marcaron profundamente tu corazón, pero el reino de Dios también viene con liberación y nosotros hemos hecho reuniones y se han hecho administraciones de liberación donde el Señor ha traído libertad, pero pasa de que muchas veces por no mantenernos en el reino, por no estar disfrutando lo que ya tenemos y lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, por no estar perseverando en la palabra que te soltaron o lo que el Señor te ha estado hablando a ti en tu intimidad, vienen las tinieblas y ven que ese lugar quedó vacío y vuelven a meterse. Entonces nosotros decimos, no, de esta no voy a salir. De nuevo volví a caer en lo mismo. De nuevo volví a esta emoción que siento y que me trae esto y que me trae esto otro y que desencadena otra cosa y que desencadena otra cosa, llevándote a regiones de cautividad, siendo que el reino de Dios fue diseñado para que tú pudieras vivir en paz, en gozo. Es importante que nuestras emociones vuelvan a ser funcionales en Cristo y eso te lo enseña el Espíritu Santo. Eso es ministrado por el Espíritu Santo. ¿Dónde? En tu oración, en tu adoración. La adoración es una expresión de obediencia a Dios. El reino de Dios se vive en obediencia, porque en esa obediencia tú vas a ser sanado, en esa obediencia vas a ser restaurado, en esa obediencia vas a ser consolado, consolada. Bienaventurados los mansos, felices son los mansos. ¿Cómo disfrutan el reino de Dios los mansos? Porque ellos van a recibir la tierra por heredad. El hombre que practica la mansedumbre disfruta haciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en su corazón. Evita las discusiones. Somos hombres y mujeres que evitamos las discusiones. El atropello hacia el otro, o gana el que ofende más. Y sabe que hasta en las iglesias es impresionante ver el daño que se hacen los unos con los otros, que si tú ves a alguien que cayó, vas y lo pisoteas más, siendo que el Señor te ha llamado a ser hombres y mujeres mansos, hombres y mujeres restauradores del reino de Dios. Pero muchas veces vemos que uno falla y lo pisoteamos. Que el Señor nos ayude a ser esos hombres, esas mujeres mansas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otras veces se los he mencionado, tener hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre de conocerlo, te capacita para recibir más de Él. Y no por una motivación nacida del alma, no por una motivación nacida de tu emoción, porque la emoción dura un día, dura 2 días. Hoy día tengo hambre de conocer a Dios y mañana te sucedió algo y estás achacado y no quieres saber más de la iglesia y te soltaron una palabra y a ti no te gustó, o incluso te ofendiste porque ni siquiera te pudieron soltar una palabra a ti. Ese no es el hambre que el Padre está buscando, es el hambre que nace de tu espíritu, que es por una necesidad de ser lleno constantemente, ser unido a esa fuente, conectados a la fuente, ese hambre que viene de que si tú te desconectas de la fuente, te desesperas. Que si tú dices, hoy ha pasado 2 días y no he orado y no he sentido la presencia de Dios, algo tengo que hacer. Y con esto no te estoy diciendo que tiene que ser de rodillas o tirados en el piso, no.
Sabes que a veces el Espíritu Santo va a venir y te va a tocar en cualquier parte, en el bus, en el metro, en el auto, en tu casa, cocinando, jugando con tus hijos, estando en tiempo con tu esposo, con tu esposa, en cualquier momento. Pero que ese hambre sea por esa necesidad nacida del Espíritu y no del alma. Sed de justicia, la justicia de Dios. Y sabes que yo leía en Lucas, cuando estaba Juan el Bautista y la gente estaba expectante por ver este reino, por conocer el reino de Dios, y le preguntaban a Juan, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir y disfrutar este reino? Y él era súper concreto para hablar y les decía, si lo quiere leer, está en Lucas 3, del 11 en adelante, dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Después se acercaron unos publicanos, los cobradores de impuestos, y le decía, ¿y nosotros qué podemos hacer para tener entrada a este reino? Y él decía, mira, no exijas más de lo que está ordenado. No pidas más dinero del que ya tienes que recaudar. Porque había manipulación de dinero también ahí. No, y más adelante le preguntan los soldados, ¿y nosotros qué podemos hacer? No hagáis extorsión a nadie, no calumniéis a nadie. Y contentados con vuestro salario. ¿Cuántos de ustedes están contentos con su salario? A veces, un día mi hermana me dice, es que tú ganáis tan poco y te sacáis la mugre trabajando. Y yo les decía, pero yo lo hago con tanto amor, porque disfruto lo que Dios me dio. Disfrutar el reino es disfrutar lo que tú ganas, disfrutar cómo tú trabajas, disfrutar el ambiente, disfrutar lo que el Señor te ha dado. Porque si tú no disfrutas lo que te ha dado, entonces ¿cómo vas a estar capacitado para recibir algo mayor? Me alegro con todo mi corazón con lo que el Señor está haciendo con Guillermo y su esposa. Él los está llevando a un nivel de prosperidad económica y Guillermo nos ha contado el testimonio de cómo fue este proceso. Y yo le daba gracias al Señor, porque si Él no hubiese estado preparado para esta bendición, quizás su corazón se hubiese enaltecido. Pero el Señor quiere que nos mantengamos sobrios y que disfrutemos este reino, que disfrutemos ser mansos, que disfrutemos tener hambre por Dios, que disfrutemos ser justos como Dios es justo, que disfrutemos el llorar con los que lloran y no pisotearlos, sino pasar por encima, que disfrutemos el vivir unidos a Cristo, que disfrutemos lo que tenemos y lo que aún no tenemos también. El otro día yo pagaba mis cuentas de que se pagan una vez que uno recibe el sueldo, y yo tengo mi planilla y yo estaba pagando y le decía, Señor, y yo clamando, Espíritu Santo, ayúdame a disfrutar cada pago que yo hago. Señor, bendigo la luz y pagaba la luz. Bendigo el agua y pagaba el agua. Y que nunca nos falte, pero disfrutarlo. Porque si tú lo estás haciendo con un corazón, con carga, decías, ay, de nuevo tengo que pagar la luz, ¿por qué la luz tan cara? ¿Y por qué la luz sube en este tiempo? Ah, porque enchufé el calefactor. Y empezamos con la queja, con la queja y con la queja.
Pero el Espíritu Santo hoy nos quiere hacer una invitación a disfrutar el reino, y que sea en unidad, que sea no individualmente. El mundo es un mundo individualista. El reino de Dios es un reino corporativo. Es un reino de unidad en donde o todos avanzamos, o mejor, porque yo no puedo avanzar en una carrera, pasar por encima de todos y llegar casi a la meta y ver que mi hermano quedó tirado en el camino. Pablo decía, prefiero tomarlo todo por basura con tal de ganar a Cristo, y yo me devuelvo y busco a ese hermano que quedó tirado en el camino. Pero a veces somos tan individualistas que no vemos si un hermano se conectó o no se conectó. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero a mí me pasa mucho que yo siempre veo quiénes están conectados y quiénes no. Y cuando hay alguien que está faltando mucho, yo le mando un mensaje: hermana, ¿está bien? ¿Está viva? Y perdóneme si soy autorreferente, pero es para darle como el ejemplo de que este reino lo hacemos todos, este reino de Dios lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos todos en unidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el reino de Dios, nuestro corazón se va limpiando día tras día. Cuando nosotros llegamos a Cristo, y perdóneme que sea majadera con esto, el Señor nos dio una posición legal de hijos santos, apartados, consagrados. Eso es ser santo. Usted y yo, si usted me pregunta, entonces soy santo, usted es santo, hermano. Usted es santa. Es una posición legal que te asignó el reino de Dios. Estar en el reino te asigna una posición de santidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es mantenernos santos en esa santificación. Y esa santificación es una obra progresiva que el Padre hace en nuestras vidas. Como hijos obedientes, no nos amoldemos a los malos deseos que teníamos antes, cuando vivíamos en ignorancia antes de conocer a Cristo. Más bien ahora, seamos santos en todo lo que hagamos, como también Dios es santo. Todos nosotros, dice la palabra ahí en 1 Corintios 3:18, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Padre, como por el Espíritu Santo. Y es hermoso este versículo. A mí, yo cada vez que lo leo, impacta mi corazón, porque entiendo que muchas veces nosotros queremos mostrar como una perfección de hijos de Dios, y ser santos no es ser perfectos. Y muchas veces la gente te va a mirar y va a decir: el Señor te usa en sanidad, pero todavía tenés esto, todavía tenés esto, todavía está tratando el Señor con tu carácter. Pero no van a ver lo que el Señor está haciendo a través de ti. O el Señor te va a usar en liberación, o el Señor te va a usar en un milagro creativo, pero y tú te vas a cuestionar, porque claro, hay cosas que todavía el Señor está sacando de tu vida, pero hermano, no te desanimes por eso. Es una obra transformadora que va de gloria en gloria. Es una obra transformadora que Dios va perfeccionando en tu vida, porque mientras más cabida le das al Espíritu en tu vida, entonces más se sujeta tu alma, entonces más eres perfeccionado en Cristo.
Y no es por tus medios. Es una obra redentora del Espíritu Santo en ti. Es una obra redentora que no te llena de frustración. Porque cuántas veces has vivido que desataste perdón sobre alguien, soltaste perdón porque tú lo sentiste en tu espíritu y de pronto pasa algo que te hace recordar que todavía está ahí la herida y te frustras y dices, no he avanzado nada, todavía la herida está ahí. Pero el Espíritu Santo te está perfeccionando. Disfruta ese proceso de perfección. No te mires con culpa, porque el Señor desde la eternidad, desde antes de formarte, ya sabía que te ibas a equivocar. Y aún así decidió amarte, aún así decidió apartarte, santificarte y introducirte en este reino. ¿Sabe qué? La obra de Dios de santificarnos es hermosa cuando se vive de manera corporativa. Dice la palabra que somos piedras vivas, todos juntos, piedras vivas. El versículo está en 1 Pedro 2:5, se los voy a leer. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No dice tú como piedra viva, dice vosotros, todos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es una carrera que tú tengas que ganar solo. Es una carrera que ganamos todos juntos. Dice la palabra que juntos somos una nación santa. Y estamos siendo moldeados, estamos siendo preparados y estamos siendo procesados también para adquirir el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo te va a llevar a vivir una madurez espiritual que quizás ahora tú dices, no tengo nada de madurez espiritual, pero estás siendo procesado, estás siendo transformado, estás siendo transicionado. Y gózate con el proceso, gózate en el proceso. Y cuando el Espíritu de Dios toma el primer lugar en el alineamiento con Él, entonces tú empiezas a dar esos frutos de paz, empiezas a dar ese fruto de gozo, que aunque suceden cosas a tu alrededor, que aunque suceden cosas en contra de tu vida y que aunque se levantara el infierno entero en contra de ti, tú vas a mantener el gozo, vas a mantener la paz. Porque ese es el reino de Dios. ¿Sabe cuál es la tarea de la iglesia? Es hacer visible el reino de Dios a través de nuestro testimonio, a través de lo que nosotros hacemos. La voluntad de Dios. Y eso se logra a través de la obediencia. Y no solamente a Dios, sino también a quienes están por delante de nosotros, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Empiece a disfrutar su reino, empieza a disfrutar el reino de Dios. Empecemos a disfrutar todos juntos el reino de Dios. A veces pensamos que el reino de Dios es negarse a sí mismo, es dejar lo que yo quiero hacer, pero que eso sea motivo de gozo, que eso sea motivo de alegría. A veces
Quizás tú no quisieras estar viviendo donde vives porque no te gusta tu barrio simplemente. Pero ¿y si Dios te puso ahí para manifestar el reino de Dios? Disfrútalo. ¿Sabe qué? La plenitud de Dios no viene cuando tus emociones están perfectamente alineaditas, cuando tú no sientes pena, cuando tú no sientes tristeza, cuando estás en amor, cuando estás en gozo, cuando estás con alegría. Esa no es la plenitud de Dios. La plenitud viene cuando los frutos del Espíritu nacen en ti, porque el fruto del Espíritu es eterno y las emociones no. Las emociones cambian, varían todos los días, pero el fruto del Espíritu, el que nace en tu comunión con Dios, ese fruto es permanente y duradero. Entonces no va a importar lo que va a suceder. Si el día de mañana vienen con una mala noticia, no se va a conmover tu corazón, porque tu corazón sabe en quién ha confiado. Entonces empiezas a tener gozo en tu corazón, porque el gozo no nació de una emoción, sino que nació del Espíritu. Y ese gozo te va a mantener en gozo todos los días de tu vida. Ni siquiera es algo que se va a quitar de ti, porque es un fruto que tú diste, que tú te ganaste por pasar el desierto. Es un fruto que tú ganaste por permanecer en Dios. ¿Y cómo se conocen los hijos de Dios que viven en Él, que permanecen en Él? A través de los frutos. ¿Sabe qué? Antes de predicar, yo estaba orando y le decía al Señor, qué tremendo es estar en el reino de Dios. Porque aunque uno quisiera que fueran cosas hermosas, pero Mateo 5 describe más adelante. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios. ¿Cuántas veces no te han dicho cosas a ti por defender el reino, por defender la causa de Dios? Los que están pro aborto, el movimiento LGTB, todo lo que se ha levantado, y tú por llevar la justicia de Dios, por hablar del reino, y se van con todo en contra tuya. Pero el Señor dice, disfruta eso, disfrútalo. Disfruta cuando seáis perseguidos por mi causa y os vituperen y digan toda clase de mal en contra tuya. Disfruta, disfruta, disfrutemos el reino. Disfrutemos el ministerio que Dios te dio. ¿Cuál es tu ministerio? Los esposos, su ministerio es sus esposas. Esposa, tu primer ministerio es tu esposo. Hijos, tu ministerio es honrar a sus padres. Padres, su ministerio es disfrutar su familia. Disfruten el tener a sus seres queridos cerca. Disfruta dándoles tiempo a tus hijos. Porque un pastor no puede anhelar más que tú, el que tus hijos conozcan a Dios y puedan sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero disfrútalo. Disfruta enseñándole a tus hijos. Disfruta pasando tiempo con tus hijos. Disfrutemos a los niños en el reino de Dios. ¿Sabe
saben que los niños son parte fundamental del reino. Porque si nosotros nos enfocáramos en los niños, si esto hubiese pasado, si la iglesia anterior se hubiese enfocado en los niños, no habríamos tantos adultos con traumas. Amén. Cuando tú veas niños en la iglesia, disfruta verlos corriendo. No digo déjenlos que desordenen el culto, no voy a eso. Pero disfrutemos de los niños. Cuidemos el corazón de los niños para que cuando ellos vayan creciendo no tengan que ser tan traumados, con tantas heridas. Sean niños sanos. Empecemos a disfrutar el reino haciendo lo bueno. Oremos constantemente de forma específica para que Dios vaya quitando esos velos y que podamos ver lo que Él hizo, lo que Él hace y en lo que va a hacer en nosotros. El otro día Carlito hablaba de la adoración, lo importante que es tener ese tiempo de adoración. Sabe que la adoración, cuando usted entra en su oración, en un tiempo de adoración, usted enmudece la voz de las tinieblas, esas voces que te rodean a veces y no te dejan adorar, esas voces se callan y eso te ayuda a obtener más revelación de Dios. Que sea la obediencia como un estilo de vida. No que sea difícil ser obedientes, sino que sea porque nos rendimos y nos entregamos para hacer su voluntad y que eso sea motivo de gozo, que sea motivo de gozo en ti, en mí. Que estudiar la palabra no sea para investigar a Dios, sino para conocerlo con una actitud de humildad, llenos de fe. Disfrutemos ese tiempo, que entender que el evangelio no es una carga, sino que es liviano, es ligero y que nos permite estar íntimamente ligados a Cristo. Quitémonos las cargas. A veces nosotros nos quitamos nuestras cargas, pero no nos fijamos en las cargas de nuestro hermano y a veces nosotros sí podemos quitarle la carga a nuestro hermano y hacerle más liviano tu caminar. Encontremos el reposo en Cristo en medio de este reino de Dios tan hermoso. Seamos agradecidos en todo tiempo. De esa manera puedes disfrutar el reino siendo agradecido. Quita la culpa, quita la queja, quítate la frustración, quítate el menosprecio, el autocastigo, quítalo de tu vida y pide al Espíritu Santo de que su Espíritu empiece a gobernar tu alma, que tus emociones sean sujetas a Cristo, que tu mente obedezca a Cristo, que tu mente sea llena de la palabra de Dios, que tu mente sea renovada. ¿Sabes por qué? Porque para cada mentira de Satanás tenemos una verdad que proviene de Dios y esa es la que permanece. Esa es la palabra que va a dar fruto en tu vida. Cuando se trata de las promesas de Dios, mantengámonos con esperanza, con ese gozo y esa paz hasta ver el cumplimiento. No tiene que ser un sufrimiento esperar el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha hablado Él? Hay cosas que Él te las ha dicho a corto y a otras que te ha dicho a largo plazo. Pero ¿cuál va a ser tu corazón para esperar en el cumplimiento? Que sea un corazón lleno de gozo y de paz. Y recuerda que el gozo y la paz nacen del Espíritu, no es una emoción. Nacen de tu espíritu. Si tienes dudas acerca de tu identidad de hijo, nunca olvides que fuiste apartada, fuiste separado, predestinado para ser hijo de Dios,
para entrar en este reino, para disfrutarlo. Y mientras tú estás predicando, mientras tú estás adorando, mientras el Señor te usa en sanidad, mientras el Señor te usa en profecía, mientras el Señor está usando tu vida para el reino, Él también está haciendo una obra transformadora en ti que tienes que amar. Cuando venga la culpa, recuerda que somos perdonados en su sangre, porque Él conocía ya todas las veces que íbamos a fallar. Por medio de la fe, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y estamos sentados en lugares celestiales. Mira, nos dio una nueva posición en lugares celestiales. Y en lugares celestiales es un ámbito de gobierno que nos va a llevar a vivir en la plenitud de Dios. Mientras estaba orando, antes de la prédica, veía en una visión muchos pies dañados, como muchos pies heridos. Y en esa visión podía entender que en este caminar en el reino hay muchos que han sido lastimados, hay muchos que han sido pisoteados, hay muchos que han sido de alguna manera lacerados. Y quiero orar por tus pies. Y sabes que podía ver en esa visión cómo el Señor empezaba a poner calzado nuevo. Estaba quitando calzados que ya estaban con mucho uso. Y veía cómo el Señor lavaba esos pies y ponía calzados nuevos. Y yo sé que el Señor quiere afirmar tu caminar en Él. Espíritu Santo, oh Brahma Keya Rabrababa Shekataranas. Todos aquellos pies fatigados, Espíritu Santo, Brahma hoy son lavados por ti, Jesús. Y Rakataranas. Hoy yo veo como el Espíritu Santo está comenzando a lavar esas heridas. Todos esos pies que no querían caminar, que ya no querían avanzar en este reino al que fuiste llamado. Y veía cómo Él quitaba esos calzados que estaban ya dañados por el tiempo, empolvados, que usaste en la batalla y que la batalla desgastó. Ahora, Espíritu Santo, una obra renovadora, una obra restauradora, una obra redentora sobre los pies de mis hermanos y de mis hermanas. Tú pones un nuevo calzado, Dios. En el nombre de Jesús vas a caminar más seguro. Vas a caminar más segura en lo que el cielo ha estado hablando de ti. Espíritu Santo, hoy trae sobre tu iglesia un nuevo anhelo, Señor, para disfrutar estar en ti, para disfrutar el reino, para disfrutar, Señor, cuando somos menospreciados, pero también para disfrutar lo que ya tenemos y que por gracia hemos recibido de parte de ti.
Espíritu Santo, Espíritu Santo, pon un corazón humilde en cada uno de nosotros. Queremos la humildad, Señor. Ya no queremos vivir un evangelio lleno de queja, un evangelio que pesa, un evangelio que sentimos que a veces nos destruye. Queremos vivir un evangelio, Señor, ligero, contigo, enyugados a ti. Que nuestro espíritu, Señor, que el espíritu que habita en nosotros tome el primer lugar para estar perfectamente alineados a ti. Le hablamos a nuestra alma, Señor, para que tome su lugar correcto, porque no queremos vivir un evangelio almático. Queremos vivir en la plenitud, a la plenitud a la cual tú nos llamaste a vivir. Queremos disfrutarte a ti, papá. Perdona la insensibilidad de nuestro corazón, Señor. Trae esa unidad, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, para que juntos podamos avanzar como una nación santa, en santificación, en edificación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que realmente seamos esa iglesia que da frutos. Aquieta, Señor, nuestra mente. Aquieta nuestras emociones. Aquieta nuestra voluntad y que tu Espíritu Santo venga a gobernar por completo nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga a gobernar todo lo que somos, para que desde nuestro espíritu podamos gobernar nuestras vidas, Señor, nuestra familia, nuestra casa, podamos gobernar, Señor, en nuestro trabajo, podamos movernos, Señor, en el espíritu. Espíritu Santo, permítenos disfrutarte a ti. Permítenos disfrutar, Señor, la abundancia que tenemos en ti. Y si hoy día tenemos poco, Señor, que seamos agradecidos con lo poco, para que en algún tiempo, Señor, podamos decir como Pablo: he aprendido a contentarme en la abundancia y en la escasez. Teniéndolo todo y no teniendo nada. Disfrutar, Señor. Llévanos a disfrutar estar en ti. Llévanos a disfrutar constantemente tu presencia. Y que seamos hombres y mujeres llenos de fruto, que vivan una vida de arrepentimiento, de consagración y de obediencia a ti. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo, Señor, lo que somos en ti. Bendigo cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu palabra se haga vida en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.